Para empezar, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se considera a sí misma como la única heredera de la tradición y la doctrina de la Iglesia, fundada por Jesucristo, y por lo tanto creen que son la única representante de Cristo en la tierra. El término católica le da un carácter universal y una identidad misionera. Lo apostólica surge a partir de los 12 apóstoles de Cristo, y proponen que el Papa es un sucesor de San Pedro, que fue nombrado para construir la Iglesia de Jesús. Romanos, porque esta iglesia tiene sede en Roma y en el Estado del Vaticano. Tienen una estructura jerárquica piramidal en cuya cúspide se encuentra el Papa, un obispo universal a quien se le considera como un enviado de Cristo en la tierra. Debajo de él está el cuerpo de los obispos, los presbíteros y diáconos, que se les conoce como jerarquía de la iglesia. También existen los consagrados o religiosos que pertenecen a las órdenes religiosas, forman parte del clero, pero a los primeros se les conoce como el clero secular y a los religiosos como el clero regular. En la base, formando parte del pueblo de Dios, se encuentran los laicos o creyentes comunes. La Iglesia Católica se asentó en el territorio del Imperio Romano, desde Hispania hasta Siria, como la Iglesia Católica Ortodoxa en Constantinopla. Después, en 1517, surge el protestantismo por el rechazo de Martín Lutero al pago de indulgencias, y posteriormente, en 1534, surgió la Iglesia Anglicana. Entre sus creencias principales se distinguen la creencia en la Santísima Trinidad, que postula que Dios se manifiesta como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como la creencia en la maternidad virginal de María, la Madre de Dios. Se basa en las Sagradas Escrituras y promueve la fe en la autoridad espiritual de la Iglesia, que perdona los pecados, mediante el sacramento de la penitencia y las indulgencias. También creen en la Eucaristía, la cual se efectúa por el rito de la transtanciación del pan y del vino que forman el cuerpo y la sangre de Cristo. Sus principales fiestas corresponden al nacimiento de Cristo, que es la Natividad el 25 de diciembre, la Semana Santa en marzo o abril, la Pascua, entre otras. En cada parroquia también se celebran distintas advocaciones de la Virgen María y de los santos, que son personas cristianas que vivieron una vida ejemplar. El culto cotidiano se conoce como misa y es de carácter obligatorio los domingos. Dentro de la misa se realiza la Eucaristía, simbolizando con la hostia el cuerpo de Cristo, que se come mediante el ritual de la comunión. Ocupó hasta los años 50 el monopolio religioso en México, y actualmente es la religión mayoritaria del país, con un 88% de los mexicanos que se declara católico, lo que significa que 75 millones de los 85 millones de mexicanos profesan la religión católica. Se concentra principalmente en el centro del país. El protestantismo histórico se refiere al conjunto de iglesias herederas de la Reforma realizada en el siglo XVI, principalmente por Lutero y Calvino. Estos se resumen en la máxima: solo Dios, solo las Escrituras, solo la gracia. Su surgimiento significó la ruptura con la Iglesia presidida por el Papa de la Iglesia Católica de Roma. Comparten varios elementos doctrinales y rituales característicos que los diferencian del catolicismo romano. Se reducen sus sacramentos a 2, el bautismo y la Eucaristía. Se caracterizan por la austeridad y la solemnidad en el culto, que normalmente se centra en la lectura de la Biblia, la predicación y los himnos, y un hincapié en la experiencia de la gracia expresada en una vida de santidad y la búsqueda de la perfección. Las diferentes iglesias protestantes se diferencian entre sí por las discusiones en torno a la doctrina de la predestinación y las concepciones de la comunidad eclesial, por lo que hay múltiples formas de organización y separaciones y derivaciones entre ellas. En México se encuentran la Iglesia del Nazareno, con 576 iglesias, 13 distritos, la Iglesia Metodista, con 800 iglesias, los Bautistas, que reportan 556 asociaciones religiosas, y 5 iglesias presbiterianas distintas en México que trabajan conforme los mismos lineamientos doctrinales. Aparte de su trabajo religioso, incluyen un trabajo secular en las áreas de educación y salud, como atención a mujeres, a jóvenes, adictos y algunas a los niños de la calle. Hay una participación eclesial de las mujeres y, al contrario que la Iglesia Católica, practican el celibato sacerdotal, pero se mantienen en contra del aborto, el adulterio y el divorcio. Su distribución territorial está polarizada. Cerca de la mitad de las congregaciones se encuentra en poblaciones con menos de 2.500 habitantes, mientras que el otro 27.5% en poblaciones de más de 100.000. Esta polarización probablemente está relacionada a la heterogeneidad de las iglesias contenidas en la categoría censal del INEGI, protestantes históricas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nace en 1863 en Battle Creek, Michigan, Estados Unidos, dirigida por John Bington, con solo 3.500 miembros y 125 iglesias a nivel mundial. Tiene como antecedente el anuncio de la Segunda Venida de Cristo, a partir del movimiento millerista de 1840. En 1822, un predicador de la iglesia anunció que el fin del mundo estaba próximo.
y proclamaba que se iba a cumplir en 1844. Aunque no se cumplió, después Ellen Harmon White y James White, su esposo, testimoniaron que el 22 de octubre de 1844 ocurrieron fenómenos sobrenaturales y confirmaron que sí sucedió algo importante. Los actuales creyentes consideran esa fecha como el inicio de la restauración de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Fue Ellen quien organizó la Asociación General de Adventistas del Séptimo Día, y de acuerdo con su profecía es el sábado el día que se tiene que guardar reposo en nombre de Dios, por lo que también se les conoce a los creyentes como sabáticos. Es una religión cristiana que valora la Biblia como única fuente de revelación y se apoya en las interpretaciones de Ellen G. de White, que escribió 64 libros de interpretaciones bíblicas sobre la venida de Cristo. Tienen una fuerte creencia en el juicio final y en la próxima resurrección de Cristo, antecedida por una gran batalla con Satanás y su posterior purificación por fuego, para luego vivir la restauración del paraíso terrenal y que Dios reine eternamente con los suyos. No creen en el infierno ni en el purgatorio, y atienden a 27 creencias fundamentales basadas en la Biblia y las interpretaciones de Ellen, entre ellas las Sagradas Escrituras, la Trinidad, el Gran Conflicto, la experiencia de salvación, el bautismo, la profecía, el sábado, la mayordomía, etc. Tienen un programa de salud integral que contempla evitar el alcohol, la carne y el tabaco y llevar una dieta saludable vegetariana, una vida sana al aire libre. Se concentra sobre todo en el sureste de México, donde está el 80% de sus creyentes. No se encuentra en la totalidad del territorio nacional, pues está ausente en 851 municipios. Y en otros presenta un nivel muy bajo de creyentes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como mormones, fundada por Joseph Smith en 1830 cuando publicó el Libro del Mormón. Describió las revelaciones que dijo haber escuchado del ángel Moroni. Se considera como una nueva religión, más que como una nueva denominación del cristianismo o variación. Creen en la salvación por la obediencia a las leyes y las ordenanzas. Son la fe, el arrepentimiento, el bautizo por inmersión y la imposición de las manos para recibir los dones del Espíritu Santo. Es importante para ellos la aceptación del bautismo a sus antepasados muertos, por lo que celebran el llamado bautismo por los muertos. Por lo que es obligación registrar genealogía de sus miembros, por lo que se tiene un archivo en Salt Lake. Tienen prohibido el consumo de alcohol, tabaco y bebidas de color negro como té o café. Insta a una participación activa en el mundo y se centra sobre todo en el trabajo. El matrimonio es una unión muy respetada y se considera que trasciende la muerte. Hay obligaciones religiosas diferenciadas por género y el sacerdocio es solo para los hombres. En México hay un total de 205.229 adeptos y el 67% de sus creyentes se concentra en poblaciones de más de 100.000 habitantes. Han logrado establecerse en casi la mitad de los municipios del país y su presencia en 108 de ellos es menos de 1.000 habitantes. La mayor concentración se encuentra en Galeana, Chihuahua. Los Testigos de Jehová son una derivación de los Adventistas realizada en 1870 por Charles Taze Russell, que formó un pequeño grupo de estudios bíblicos en Pittsburgh, Pensilvania, que estaba convencido de que la segunda venida de Cristo no sería corporal sino espiritual, y profetizó que el fin del estado actual del mundo ocurriría en 1914. Sus creencias están basadas en la Biblia, que es la palabra de Dios y la verdad, el nombre de Dios es Jehová, el alma humana deja de existir en el momento de la muerte, la esperanza para los muertos es la resurrección, no deben usarse imágenes religiosas, el cristiano no debe participar en movimientos ecuménicos, hay que obedecer las leyes de la humanidad que no están en pugna con las de Dios, y deben obedecerse las leyes bíblicas sobre la moralidad. Se caracterizan por una ética puritana, por lo que la fornicación, el adulterio y el homosexualismo, así como el consumo de alcohol, tabaco y drogas, son prácticas que ameritan la expulsión. Hay restricciones en la celebración de fiestas mundanas y los rituales paganos. Es la religión no católica con más fieles en México, 1.050.000, distribuidos por casi todo el territorio nacional. Solamente el 10% de los municipios no cuentan con la presencia de los feligreses de esta religión. En los Hechos de los Apóstoles se describe el día del Pentecostés, cuando unos días después de la muerte de Jesucristo, los 12 apóstoles, la Madre de Jesús y María Magdalena, reciben el Espíritu Santo, salen de su escondite y comienzan a hablar en lenguas y experimentan otros signos milagrosos. Estas expresiones fueron condenadas en el cristianismo medieval por señales de posible herejía. Pero a finales del siglo XIX, Charles Parham, pastor metodista blanco de Kansas, predicó que tendría lugar la recuperación de los dones del Espíritu Santo. Su seguidor, William Seymour, comenzó a hablar en lenguas afuera de un servicio de Parham en Los Ángeles, California, el 9 de abril de 1906, y fundó una congregación multirracial y sin distinción de género, origen social o clase, porque predicaba que el Espíritu Santo se manifestaba a todos. Así estableció la primera iglesia pentecostal apostólica. Sus creencias se parecen a la de los protestantes metodistas y bautistas, con la distinción del reconocimiento de la posesión por el Espíritu Santo. Es algo que todo creyente puede recibir, menos una vez en su vida, de 3 formas distintas. El don de lenguas, que es la capacidad de hablar lenguas desconocidas. El don de la sanación, que no es simplemente una curación porque implica la recuperación de cuerpo y alma. El don de la profecía, que es poco frecuente y es la capacidad de poder conocer el futuro por medio de diversas señales. Esta religión tiene una fuerte incidencia en localidades rurales, sectores urbanos populares de migrantes y en comunidades indígenas. 43.5% vive en áreas rurales. Reportó en el 2000
1.442.637 personas afiliadas al pentecostalismo, y los estados donde hay un mayor número de creyentes es Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Campeche. La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, o mejor conocida como la Luz del Mundo, dada en 1926 con el levantamiento armado cristero por el maestro Aarón Joaquín González, un militar del ejército constitucionalista a las órdenes del general Obregón, a partir de revelaciones divinas en las que se dice que Aarón fue elegido para restaurar la iglesia primitiva del Señor Jesucristo. Se le encomendó su creación en la ciudad de Guadalajara. Se basa en la Sagrada Escritura como obra revelada por Dios, en la que se cree en Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, y en la creencia de la elección divina de los apóstoles de Jesucristo, con la que se sacraliza la historia del origen de la luz del mundo, parte de la creencia en las revelaciones que legitiman a su fundador como un apóstol de Cristo. Tienen una identidad espiritual de asumirse como el pueblo elegido de Israel, que se manifiesta en los símbolos de la estrella de David, la vara de Aarón, el león de la tribu de Judá y los 7 candelabros. Mantienen una vigilancia rigurosa sobre el vestido y la apariencia de las mujeres, que deben usar falda larga, cabello al natural, sin joyas ni maquillaje. Se concentra sobre todo en Jalisco, su sede internacional, seguido por Veracruz y el Estado de México. Existen otras religiones evangélicas que reivindican el nombre de evangélicas, pero se distancian de los grupos discernibles de este protestantismo como los testigos de Jehová, los adventistas o los mormones. Solo retoman el nombre para referirse a aquellos cuya religión se basan en la Biblia. En México se encuentran en todo el territorio nacional iglesias como Alianza Cristiana y Misionera, Apostólica No Pentecostal, asociaciones evangélicas, bíblica, así como otras agrupaciones evangélicas insuficientemente especificadas. En México también existe el espiritualismo trinitario mariano. Se llaman espiritualistas por aceptar la recepción de los espíritus, trinitarios por aceptar la Santa Trinidad de Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, marianos por su devoción a la Virgen María, y por la creencia en que hubo 3 Mesías, Moisés, Jesús y el profeta Elías. Creen que hay un mundo material y un mundo espiritual. En el plano más santo está Dios, después los espíritus de luz, aliados contra el sufrimiento y el mal, los espíritus atrasados que no han podido progresar en su desarrollo espiritual y pueden causar malestares a las personas físicas. Y por último, los espíritus oscuros, que son absolutamente negativos. Después seguiría el plano de los humanos o personas físicas, que pueden ponerse en contacto con los espíritus. Puede haber líderes femeninos y no necesariamente se tiene que convertir para asistir a los rituales. Hay 60.657 personas que declararon tener por religión el espiritualismo, pero esta cifra se refiere solamente a las personas que son mediums o más arriba, por lo que es difícil conocer cuántas personas más asisten a los rituales. El judaísmo tiene como base el Torá, donde están las leyes que Dios reveló a Israel, así como el Talmud, que recoge los 13 principios de Maimónides, y los libros como el Shulchan Aruch, que codifica la ley talmúdica. Tienen elementos de vestimenta religiosos, como el talit, que es un chal de oración con flecos, o el kipá, con el que se cubren la cabeza. No comen la carne de ciertos animales considerados impuros, y los animales son sacrificados en forma apropiada y se les debe extraer toda la sangre antes de ingerirlos. Durante su vida, a 8 días de nacidos, practican el Berit Milá, donde se les practica la circuncisión. A los 13 años, los niños llegan a la madurez legal y hacen el Bar Mitzvah, que es la primera ocasión en que son llamados a leer el Torah. Las niñas alcanzan su madurez a los 12 años y en algunas sinagogas liberales también leen el Torah. El siguiente momento importante es el matrimonio o Kiddushim o santificación. La familia es la base de la organización, aunque en ciertos casos extraordinarios se permite el divorcio. En México se encuentran los judíos organizados representados por el Comité Central, los judíos que se han recontrado, los grupos cristianos con tendencia a realizar el Antiguo Testamento y que utilizan símbolos judíos. Los budistas son considerados una doctrina filosófico-religiosa iniciada por Buda que toma el sufrimiento humano como una vía de consecución del nirvana o ausencia del deseo y del dolor. Surge en la India aproximadamente en el siglo VI a.C., pero es una doctrina muy diversa y no es posible dar una definición única de sus principios. No hay una lengua sagrada común ni autoridad religiosa o dogmas o definiciones formadas, y las tradiciones cambian de un país a otro. En general coinciden en que Buda es el fundador y es un ser humano que expuso una disciplina mental y una verdad que había comprendido al desarrollar sus capacidades interiores. Y reconoce que la existencia no es más que un episodio en una serie casi eterna de nacimientos y de muertes. Para romper el ciclo es necesario el dominio de la psique y del cuerpo físico por medio del yoga o por la devoción a una divinidad, lograr la reunión del yo individual al principio absoluto. El islamismo se define como el conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión musulmana, predicados por Mahoma y recogidos por el Corán. Nació en la Meca a principios del siglo VII con el profeta Mahoma, que Dios eligió para transmitir su palabra a la humanidad. Tanto una cultura como una civilización buscan instaurar la sociedad musulmana perfecta, morada de obediencia y de la justicia, donde todos los aspectos de la vida, incluso los comportamientos más simples, tengan un matiz religioso. En México hay otra creencia que se le llama nativista, que se refiere a una religiosidad amerindia como su afiliación de credo. Recoge diferentes creencias de diferentes localidades y cada creencia tiene sus propias características históricas y su propia organización. Hay muchas personas que mantienen esta religiosidad tradicional, pero muchas no la definen como religión, por lo que en los censos no aparecen. Por último está la población sin religión. Entre ellos están las personas que no creen en la existencia de un Dios o ateos y los que no pueden afirmar o negar la existencia de un Dios o agnósticos.
En esta categoría también se agrupa a las personas que están insatisfechas con las opciones censales dadas en la pregunta o que no desean dar a conocer su adscripción. Es importante mencionarla porque su crecimiento promedio anual es más dinámico que el de la población católica, y donde hay más presencia de esta, hay menos presencia de la población sin religión.